Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Estamos muy contentos porque nuevamente podemos traerte las buenas nuevas de salvación. Podemos compartir contigo una poderosa palabra del Señor, porque es nuestra intención que crezcas, que te edifiques, que te levantes y te fortalezcas en medio de esta tribulación que está atravesando el mundo entero. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios no caduca, no tiene fecha de vencimiento. Dicen las Escrituras en Isaías 48 que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y hoy quiero compartir contigo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24. Él dijo que aquel que oye mis palabras y las pone por obra, lo compararé como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las lluvias, descendieron los ríos y los vientos golpearon fuertemente contra esa casa y no se cayó porque estaba edificada sobre la roca. Hoy queremos que te mantengas firme, que te agarres de la palabra del Señor y permanezcas firme para que cuando venga la tempestad no pueda derribarte. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Te invitamos a que te apropies de cada promesa que Él tiene preparada para ti. Dios te bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Es para nosotros un privilegio poder estar una vez más delante de ustedes compartiendo una palabra que nos edifique, una palabra que tenemos la convicción que viene del corazón del Padre, una palabra que nos va a bendecir en esta mañana. Y precisamente hoy quiero hablarte acerca de la fe. Quiero hablarte de la fe como una de las cosas que nunca pueden desgastarse en un creyente. A lo mejor te preguntas, ¿será esto posible? Déjame decirte que si en tu corazón has sentido dudas, que si en tu corazón has sentido que estás pasando un proceso en el cual no estás viendo que cercanamente hay una solución, es porque tu fe se ha ido desgastando. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 6 que la fe en nosotros debe funcionar como un escudo para que se apaguen los dardos del maligno. Ahora, si vemos en la antigüedad, los escudos eran tratados de manera especial, los escudos y toda la armadura del guerrero, ¿verdad? Para que no se deterioraran, para que no se rompieran. Y si la fe funciona en nosotros como un escudo, quiere decir que también la debemos cuidar, quiere decir que también debemos apreciar las palabras del Señor que alimentan nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Pero hoy quiero hablarte primeramente acerca de qué es la fe. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 11 versículos 1 y 2 y luego voy a leer el versículo 6. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos que acá la palabra de Dios nos enseña qué es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos aprender a estar seguros de lo que estamos esperando y tener esa certeza, esa convicción de que aunque no lo veamos, lo vamos a recibir. De esta manera alcanzaron buen testimonio los antiguos delante del Señor. Si queremos tener buen testimonio delante del Señor, debemos aprender a tener fe. Y para poder agradar a nuestro Señor debemos tener fe. Entonces esto me habla de la importancia y de cómo debo yo comportarme para poder agradar al Señor. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, y quiero compartir esto hoy en el libro de Lucas capítulo 18. Voy a leer versículos del 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, si aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acá vemos el enemigo, uno de los enemigos de la fe, y es el tiempo. Quiero resaltar tres palabras en esta enseñanza.
La primera, la necesidad de orar siempre. Jesús estaba dando esta enseñanza hablando de esa gran importancia de la oración. Debemos orar siempre, iglesia, nunca puedes dejar de orar. Debes seguir creyendo y seguir clamando al Señor. Vemos que habla de la oración, vemos que también habla del tiempo, ¿verdad? La señora fue constante, estuvo constantemente. Por un tiempo él no la quiso oír, pero después quiso hacer justicia. Un hombre que no tenía temor de Dios y que tampoco respetaba a los hombres. Pero la viuda fue firme y perseverante en la petición que traía cada día delante de ese juez injusto. Y el Señor nos dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Por qué? Porque el Señor no es un juez injusto, el Señor es un juez justo. Por eso Él luego nos dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pero dice que claman a Él de día y de noche, ¿se tardará en responderles? A lo mejor tú me dices, oye, pero es que yo tengo mucho tiempo orando por algo. Bueno, es que el tiempo del Señor no se maneja igual que nuestro tiempo. La palabra del Señor nos enseña que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. El tiempo del Señor se maneja de manera diferente a la nuestra. Por eso Él nos hace esa aclaratoria. Se tardará en responderles. Pero el verso 8 me dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Iglesia, todo esto que está pasando, toda esta pandemia, nos da señales de que ya Cristo viene. Y Él lo dijo acá, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Su venida está cercana, está próxima a su venida, pero Él quiere hallarnos con fe. Él quiere hallarnos con esa convicción y con esa certeza de que nosotros estamos creyendo en sus promesas y en sus palabras. El tiempo a veces te ha detenido. A veces ha llegado duda a tu corazón porque tienes tiempo orando. Y en cuanto a la venida de Cristo, muchas personas dicen, mi bisabuela, mi tatarabuela murió diciendo que Cristo viene. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios no tarda en sus promesas como muchos le tienen por tardanza, sino que Él no quiere que nadie se pierda. Hoy tienes la oportunidad de escuchar este mensaje porque Dios te ama y quiere salvar tu vida. Nos sigue diciendo la palabra del Señor. En el libro de Mateo capítulo 11, voy a leer versículos del 2 al 6. Acá te voy a hablar acerca de cómo la duda puede hacer que tu fe empiece a menguar. Dice las Escrituras en el verso 2 del capítulo 11 de Mateo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Hermosas palabras de Jesús a Juan, que estaba en la cárcel. No sé qué situación puedas estar atravesando tú ahorita. A lo mejor sientes que estás pasando un proceso tan fuerte. A lo mejor no es la cárcel, pero te sientes preso. No te sientes libre, te sientes afligido, no te sientes libre económicamente, no te sientes libre a lo mejor espiritualmente. Déjame decirte que hay una palabra de Dios para ti y la palabra de Dios nos liberta, nos restaura, nos sana y nos ayuda a seguir adelante. Juan le dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otros? Ciertamente el pueblo de Dios estaba esperando la venida del Mesías, pero estamos hablando de Juan. Juan había anunciado en Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Antiguo Testamento había hablado de Juan como aquel que venía delante del Señor a prepararle el camino del Señor. Ahora vemos que Juan en su situación estaba menguando en la fe. Por eso vemos la respuesta de Jesús respondiendo eso les digo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. A lo mejor para los discípulos no era tan claro el mensaje que Jesús le estaba dando,
le estaba enviando a dar a Juan, pero para Juan sí, porque el que lo envió a bautizar en el desierto le dijo: sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanezca, ese es quien nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan vio cuando Jesús venía de los 40 días de ayuno, y ahí fue cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio que el Espíritu permaneció sobre Jesús. Ahora Jesús le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Le está queriendo dar un mensaje claro a Juan. El Espíritu Santo seguía permaneciendo en él y él sabía cuál era la señal de que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Juan estaba preso injustamente, estaba preso por decir la verdad. A lo mejor la situación o el proceso que estás pasando ha sido por permanecer firme. No temas, mantente íntegro, sigue creyendo en las promesas del Señor. Vale la pena esperar en Dios. Quiero hablarte del segundo caso. Está en el libro de Mateos, capítulo 14. Voy a leer el versículo del 22 al 33 y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es hermosa esta escritura, porque vemos que los discípulos están recibiendo una orden de parte del Señor de ir a la otra ribera. Y ellos comenzaron a remar. Y aunque el viento era contrario, aunque estaban asustados, aunque tenían temor porque pensaban que iban a morir, ellos no dejaron de remar. Recordemos que en este entonces no existían motores como los que tenemos en la actualidad. Recordemos que en este entonces ellos debían de remar. Y ellos, aunque el viento les era contrario, ellos seguían perseverando. La Biblia no nos narra que por su corazón pasó la duda de volver atrás. Pero ¿qué fue lo que cambió en Pedro? La palabra de Dios nos enseña que de sus apóstoles o de sus discípulos nos da claridad en 4 de ellos que eran pescadores. Hablamos de Pedro, hablamos de Andrés, hablamos de Jacobo y hablamos de Juan. También nos da un detalle interesante en las escrituras, que por lo general las pescas se hacían de noche. Vemos la pesca milagrosa de Jesús, vemos la pesca milagrosa de Pedro, donde él estuvo toda la noche pescando y no pudo pescar nada. Al final del libro de Juan también podemos ver que cuando Jesús vuelve a aparecer a ellos venían también de haber pescado toda la noche, no haber podido pescar, y ahora están nuevamente intentando pescar. Vemos que para estos varones la barca era un lugar de trabajo. Era su lugar de trabajo. Ellos eran pescadores, estaban constantemente en el mar. Eso es como cuando por primera vez te montas en un avión. A lo mejor nunca te has montado, pero vas en el avión y sientes una turbulencia y te da mucho temor, ¿verdad? Pero ves que hay otras personas que están tranquilas. O sea, hay alguien que normalmente ha viajado, te tranquiliza, te dice: tranquilo, eso es normal. ¿Qué te quiero enfocar con esto? Que la tormenta era bastante fuerte para que ellos, que estaban acostumbrados a estar en el mar, tuviesen tanto temor. Pero ¿qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que hizo que en Pedro hubiese un cambio? Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, permite que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Jesús le dijo: ven. Pedro tenía una palabra de Jesús.
Jesús lo estaba llamando. Y aunque todavía había tormenta, él comenzó a bajarse de la barca y todavía había tormenta. Pero ya él tenía la mirada puesta en Jesús. Pero la Biblia dice que cuando él miró la tormenta, sintió temor y comenzó a hundirse. Pero la fe de Pedro no estaba completamente destruida. La fe de Pedro había menguado, se había desgastado la palabra que Jesús ya le había dado. Porque la Biblia no nos narra quién estaba más cerca, si Jesús o la barca. Pero lo que sí nos narra es que él clamó a Jesús: Señor, sálvame. Él no clamó a los discípulos, él no pidió ayuda a los discípulos. Él no nadó hacia la barca, él clamó hacia Jesús. Quiere decir que él todavía creía que Jesús le podía salvar. Vemos que Jesús lo tomó de la mano y su palabra dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando quitamos la mirada de Jesús, empieza la duda a llenar nuestras vidas. Y empezamos a pensar: ¿será que esto va a cambiar? ¿Será que esto va a pasar? Porque hay muchas personas que a lo mejor la tormenta está en su trabajo. A lo mejor la tormenta está en su familia. A lo mejor la tormenta en la que están sumergidos los está ahogando y siente que van a morir. A lo mejor es una enfermedad. Pero Pedro clamó a Jesús y Jesús lo tomó de la mano y lo salvó. Cuando Jesús y Pedro entraron en la barca, dice la Biblia que se calmaron los vientos. No sé cuál sea la tormenta que estés atravesando. Lo que sí te puedo decir hoy es que necesitas a Jesús en tu barca. En Mateo capítulo 8 habla de una tormenta que ya habían atravesado los discípulos, en la cual Jesús dormía. Y ellos, teniendo temor de que se iban a ahogar o de que se podían ahogar, despertaron a Jesús. Jesús se levantó y le dijo: hombres de poca fe, reprendió los vientos y hubo una gran bonanza, hubo una gran paz. En los dos casos vemos que Jesús, estando en la barca, fue que vino la paz en medio de la tormenta. Por eso hoy vengo a decirte de parte del Señor: necesitas a Jesús en tu barca para que la tormenta se pueda calmar en tu vida. No sé cuál pueda ser esa tormenta, iglesia, pero lo que sí tenemos que entender es que necesitamos a Jesús. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harás esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo. Si no dudamos en nuestro corazón, iglesia, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo hoy como iglesia, como pueblo de Dios, a ordenarle a ese virus, a declarar sobre ese virus las palabras que Jesús declaró sobre la higuera? Diciéndole: te secas en el nombre de Jesús, no te expandes más, no haces más daño, y en el nombre de Jesús te secas. Debemos ponernos de acuerdo y tener fe para hacer esta oración. Pero si dudamos, no podemos recibir lo que le estamos pidiendo al Señor. Debemos mantenernos íntegros. No sabemos si esto va a durar 2 meses, si va a durar 3 meses. No sabemos cuánto es el tiempo, pero entendamos que Dios tiene el control y que nosotros como iglesia debemos unirnos en fe para empezar a declarar que ese virus se seca y que ya el Señor está haciendo su voluntad. Porque para el que cree, todo es posible. Quiero leerte lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 9, del 21 al 25. No me puedo extender mucho. Y la Biblia nos narra en este pasaje de un hombre que tenía un hijo que estaba siendo atormentado y endemoniado. Y Jesús le dice en el verso 21, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hermosas palabras de Jesús. El hombre estaba atormentado viendo a su hijo que estaba de esa manera. Desde niño, nosotros los que tengan hijos entienden, ningún padre quiere ver a sus hijos enfermos, ningún padre quiere ver a sus hijos sufrir. Y este hombre fue hasta donde estaba Jesús para pedirle ayuda, pero su fe no tenía esa convicción y esa certeza. Señor, si puedes, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A lo mejor estás diciendo hoy, estamos clamando como iglesia: Señor, ayúdanos en medio de esta pandemia. Señor, ayúdanos en medio de esta crisis que estamos atravesando como nación. Ayúdanos en medio de esta situación tan difícil que estamos atravesando. Y el Señor nos dice hoy, iglesia, si podemos creer, porque para los que creen, todo le es posible. Debemos creer, iglesia, no pierdas la esperanza. Debemos seguir creyendo que Dios tiene el poder y que Él quiere ayudarnos. Para el que cree, todo le es posible. Quiero terminar con lo que la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 34. Porque Dios no te ha dejado solo en medio de la prueba. Dice la Biblia en el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, dispuesto estoy contigo a ir, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Verso 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Acá vemos que el diablo había pedido zarandear a Pedro como al trigo. Recordemos cómo era zarandeado el trigo en los tiempos de Jesús. Por lo general estaban en un campo y era azotado para poder soltar el fruto del trigo. Acá vemos que el diablo había pedido zarandear a Pedro, pero vemos la respuesta de Jesús. Jesús le dice lo que va a ocurrir, pero también le da unas palabras hermosas y le dice: pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Jesús pudo haber reprendido al diablo, pudo haberlo echado fuera, pero rogó por Pedro para que la fe de Pedro se mantuviese firme, para que la convicción que había en Pedro se mantuviera y él pudiera seguir caminando con el Señor. Vemos que le profetizó: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá Jesús le estaba diciendo lo que él iba a atravesar, la situación tan difícil que iba a atravesar. Vemos que más adelante en el Evangelio vemos cómo Pedro negó a Jesús en 3 oportunidades y cómo salió y lloró amargamente, pero también vemos cómo Pedro vuelve, es restaurado por el Señor, y vemos luego a Pedro como en el libro de los Hechos se levanta a predicar, a anunciar el Evangelio, y vemos cómo las personas empiezan a creer. La palabra del Señor se cumplió. Las palabras que Dios había dicho a Pedro se cumplieron. No sé la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida, pero déjame decirte que el Señor no es hombre para mentir y tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Tú tienes que permanecer creyendo. A lo mejor las personas dirán: pastor, pero mire cómo empezó el año. Mire enero, mire febrero, mire cómo vamos en marzo, mire todo lo que está pasando.
Sí, tienes razón, pero también te voy a decir que el año no ha terminado, que este 2020 Dios tiene el poder para convertir este año en el mejor año de tu vida, porque Dios tiene el poder para transformar todas las cosas. Por eso le dice a las cosas que no son como si fuese. Recuerda que cuando unos boxeadores están en el ring, la pelea se acaba de dos maneras: cuando el referee cuenta hasta 10 o cuando se tira la toalla, y el que tira la toalla es el entrenador, no es el boxeador. Ahora, tu entrenador es Jesucristo, y Jesús nunca va a tirar la toalla. Jesús siempre te va a seguir alentando, así como le dijo a los apóstoles cuando estaban en la barca: no teman, tengan ánimo, yo soy. Así te viene el Señor a decir hoy, a recordar hoy a través de este mensaje, de que Él no ha tirado la toalla y el año no ha terminado. Por eso nosotros seguimos creyendo en un año de bendición, en un año que va a transformar nuestra nación. Estamos como venezolanos expectantes a lo que Dios va a hacer este año, cosas maravillosas, cosas hermosas. Por eso te animamos, iglesia, a que sigas adelante. Por eso te animamos a que sigas firme. Si tu fe se ha desgastado, deja que el Señor la levante. Dios ha rogado por ti para que tu fe no falle. Pidámosle al Señor que ruegue por nosotros para que nuestra fe permanezca. Sigamos orando, sigamos creyendo. Recuerda, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te bendecimos, oramos por ti y creemos que lo mejor es lo que está por venir. Te amamos mucho, iglesia. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido bendición para tu vida como lo fue para cada uno de nosotros. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy creemos y declaramos que esta semilla va quedando en tu corazón plantada para dar fruto al 100 por 1. Amén. Quiero compartir contigo lo que dice la Escritura en Juan 1:11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa palabra es para las personas que conocían las Escrituras, pero no recibieron a Jesús. No tuvieron la humildad de decir: este es nuestro Mesías, este es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos eran sabios, ellos eran entendidos, ellos creían que se las sabían todas. Pero déjame decirte algo, la Biblia dice en 1 Corintios 1:20, dice: ¿quién se atreverá a presumir de sabio, de maestro o de investigador de este mundo? ¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? En efecto, el mundo con su sabiduría sobre Dios no lo ha llegado a conocer a través de esa sabiduría. Por eso, Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Estos mensajes que pueden venir a tu vida, que pueden llegar a tu vida, que pueden transformar tu vida, es un mensaje que viene de parte de Dios. Es un mensaje que nació del corazón de Dios. Ahora déjame decirte algo: si estás acá todo este tiempo y todavía sigues escuchando este video o este audio, quiero decirte que estás esperando algo de Dios. Hay algo que no ha permitido que te alejes de esta palabra. Hay algo que todavía estás allí. Y eso es que Dios te ha escogido. Dios te ha señalado. Dios te ha apartado. Porque la palabra de Dios dice también en Juan 6:44, dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Jesús dice en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Algo tan hermoso, que el mejor regalo que podemos dar, el mejor regalo que Dios pudo haber dado al mundo fue su Hijo, para que por medio de Él nosotros podamos tener vida eterna. Déjame decirte algo: tú no escogiste a Jesús, Jesús te escogió a ti. Y te ha escogido, y te ha señalado, y te ha apartado del mundo. ¿Para qué? Para que dé buenas obras. Y quiero terminar con Juan 1:12, dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. No solamente recibirlo, no solamente que estés allí escuchando la palabra, sino creyendo en lo que estás escuchando. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedes ver. Esa es la fe. Queremos sellar esta palabra en tu vida y en tu corazón con una simple oración.
Una simple oración que sé que va a cambiar tu vida. Amén. Repite después de mí: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Te necesito, ven a mi casa, ven a mi encuentro, ven a mi familia y transfórmame en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Te bendecimos, iglesia. Recuerda que somos el Centro Cristiano Internacional Buscadores de Su Presencia, un lugar de restauración familiar. Te invitamos a compartir este mensaje a otras personas para así poder ser de bendición. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Buscadores de Su Presencia, Instagram como @CCI Buscadores de Su Presencia. Si tienes alguna petición de oración, puedes contactarnos a través de ella, que con gusto oraremos por ti.